gran honor una vez más estar con ustedes en el lugar desde donde nos sintoniza. Mi nombre es Moisés Méndez, pastor de Misión Cristiana del Calvario Las Jacarandas, en Chiquimula, en Guatemala, al mundo entero. Gracias por permitirnos entrar a su hogar a través de todas estas vías que son contactos de Amigos TV y que sin lugar a dudas están comprometidos en llevar las palabras de Dios a su hogar. Es un gran honor entonces hablarles desde esta frecuencia que le hemos denominado Renuevo desde Amigos TV. Renuevo, ¿por qué? Sencillamente dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 11, advirtiendo que como cual renuevo, como cuando hay una planta que se poda o hasta se corta, en búsqueda de corregir lo que estaba mal en su follaje y que de pronto requerirá de un nuevo cuidado. Sí, algo que se genera de nuevo y que va a dar la oportunidad de que sea bello y recto. Eso es lo que Dios ha hecho con todos nosotros. No nos ha dejado morir, nos ha traído a la vida. Así que hoy concédame un espacio para compartirles lo que Dios tiene para todos nosotros. Como bien dice la Escritura, la palabra del Señor corrige, nos ayuda. En esta ocasión, he de pedirles que ustedes conmigo nos dispongamos para hablar de un tema en donde usted tiene, sin lugar a dudas, la respuesta por las circunstancias en donde Dios ha sido tan comunicativo con usted que le ha hablado por las flores, por la fauna. Le ha hablado a través de personas que ni siquiera usted conocía. Sí, Dios nos habla por su palabra, definitivamente. Nos habla desde las plataformas o púlpitos. Nos habla a través de eruditos, pero también nos habla desde la sencillez de la naturaleza. Lo importante en esta ocasión es que usted conmigo esté abierto a que Dios nos hable, de que el Señor siga diciéndonos y corrigiéndonos, ilustrándonos a través de todas las circunstancias. Pido que las circunstancias no le bloqueen, sino antes bien le muestren que Dios tiene alto interés en usted. Quiero pedirle que, tomando el tema, Dios aún se revela, sea para nosotros la invitación a ser partícipes de este criterio de Dios basado en su palabra. Quédese conmigo un momento más y disfrutemos de las palabras que Dios tiene para todos nosotros y que podamos avanzar en esta relación continua con Él, porque es para siempre. Adoramos al Señor juntos antes de despedirnos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz y si logro articularla tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro
Solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solo seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi Bienvenidos una vez más. Dios nos ha permitido entonces retomar estructuras en las cuales hemos escuchado a través de los siglos que Dios sigue hablando. En este su programa Renuevo, encabezado en esta ocasión por su servidor Moisés Méndez, en Chiquimula, desde la perspectiva de 60 y más de años de experiencia, aprendiendo como niño, aprendiendo como joven, aprendiendo como viejo. Nunca dejo de aprender. Y Dios, sin lugar a dudas, cada vez me habla al nivel que yo necesito. Cuando era niño me hablaba como niño. Cuando ya fui joven me habló como a joven. Usaba elementos que en mi juventud podía yo percibir. Pero cuando ya fui adulto, entonces entendí que las palabras que me dijeron de niño tenían alguna proporción de verdad o una verdad dicha a mi nivel. Pero hoy que soy adulto, Dios sigue hablándome y me dice con la misma intensidad que me ama. Lo dice de diferentes formas, lo expresa de diferentes maneras. En Romanos capítulo 1, verso 17 y verso 18 dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Quizás usted y yo somos el objeto de la suma de muchas circunstancias en donde las inclemencias del ser humano, las consecuencias de sus desobediencias, de sus prejuicios, de sus errores, de sus fanatismos, de su religiosidad o de su indiferencia a la religión, nos han dejado alejados de Dios y decimos: yo por eso mejor al margen, no creo nada, no quiero nada.
En esta ocasión quiero compartirle que usted o su familia, cualquiera de sus amigos que pudiese declarar eso, he de pedirle que seamos misericordiosos y consideremos que hay muchas personas que han estado a nuestro alrededor siendo mucho más objeto de circunstancias que los dejaron alejados de esta plenitud en donde Dios sigue hablándole al mundo. Por eso usted notará muchas personas como usted o como yo que hemos experimentado algún nivel de sufrimiento, algún nivel de padecimientos, algún tipo de aflicción. Al salir de ella decimos, y gracias a Dios. Cuando usted nota que en la Biblia nos dice que el mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí experimentó hambre, sed y circunstancias en las cuales fue tentado, no puede decir que entonces Dios no le habló. Claro, en medio de toda circunstancia, Dios nos está hablando y llevando a un pensamiento que tiene que ver con Él. En la carta del apóstol Pablo, primera a los Corintios, en el capítulo 2, verso del 9 al 10, dice de la siguiente manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay una condición que es importante para saber recibir las cosas. Me dijo una mujer conocida del entorno chiquimulteco, doña Mary de Argueta, me dijo alguna vez en una conversación: mire, hermano Moy, no hay palabras mal dichas, sino mal recibidas. Por favor, repito para usted la frase. Solo piense en lo sabio de esta expresión. Hermano Moy, no hay palabras mal dichas, sino mal recibidas. Muchas personas pueden recibir de usted un buenos días y si no están de humor dirán, ¿qué tienen de buenos? Porque ellos no lo ven así. Cuando Dios está queriendo hablar con todos y nos está mostrando, aún en medio de la soledad, la oportunidad de intimar con Él, de estar con Él, o de valorar quiénes son sus amigos y quiénes no, Dios le está permitiendo hacer esta escogencia o este comparativo, no para juzgar, ni descalificar, ni odiar a nadie. Antes bien, usted y yo somos invitados para ver que Dios está en compañía nuestra y sigue revelándose. Por eso esta escritura nos hace ver que al amar, entonces tomamos a bien las cosas. Cuán importante es que usted tenga ese tipo de sazón en su corazón de amor para ver con consideración a los suyos. Nunca estuviste conmigo, dice un hijo a su padre, mas no sabe que el otro probablemente, o su madre, estuvieron trabajando a distancia para que nunca faltara nada en casa. Si usted y yo nos ponemos a pensar en todo esto, entonces vemos que Dios sí está hablando en medio de las circunstancias para todos. Por eso, esto que Dios ha preparado, todo lo que Dios haya preparado, es necesario que lo veamos a través del amor. Pero si no se tiene amor, hoy la gente es más fácil que tenga un dispositivo. La gente es más fácil que tenga un vehículo. Es más fácil que la gente esté armada que tenga amor. Es muy importante que usted vea que el tener es más fácil que ser. Usted y yo entonces hemos sido llamados para generar ese dispositivo importante del corazón en donde está el amor, no la lógica, el amor, para que se combinen todas las cosas y podamos traer a colación que todo tiene que ver con que Dios está queriendo hablarnos. Verso 10 de esa primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Una segunda área o factor. Una cosa es tener el amor y otra cosa también saber que Dios, que es espiritual, nos va a estar hablando con su lenguaje. Y continúa diciendo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso cuando usted escucha
Comentarios con respecto a Job. Oh, el hombre más sufrido de la Biblia, aparentemente, porque hay otro tipo de sufrimientos que podrían no verse sumados solamente en la vida de Job. Pero cuando la gente lo cataloga, él termina diciendo: gracias Dios, de oídas te había oído, dice al final de su documento. ¿Por qué? Porque ahora había una intimidad con él, la cual no le mostraron sus amigos, que le hacían ver a un Dios que probablemente no lo estaba amando como él lo necesitaba. Así que usted y yo hemos de ser muy custodios, muy cuidadosos de este tipo de menester. ¿Por qué? Porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando estoy mencionando esto, entonces usted y yo hemos de creer. Me siento muy feliz de proclamar que Dios se sigue revelando. Cuando digo revelando, no estoy diciendo que entonces formamos parte de un conglomerado de ministros a los cuales Dios nos habla únicamente a nosotros. No, que nos ha tocado declarar que Dios se sigue mostrando, pues, que sigue mostrando su amor y que nos muestra los detalles de su grande amor. Por eso es determinante que usted y yo sepamos que Dios se reveló a través de su Hijo Jesús. ¿Lo cree? Por favor, no deje de comunicarse con nosotros y de hacernos saber en su momento al canal, a su servidor, a la congregación a la cual yo pertenezco, que esta palabra es más reveladora que lo que la gente piensa. Así que, cuando usted está pensando conmigo en este tipo de verdades, solo le dejo claro esto para dirigirnos al final. En el segmento siguiente, Dios se ha revelado a través de su Hijo, Jesucristo. Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, gracias Padre eterno, solo por tu amor. Estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, Santo Espíritu de Dios.
Bienvenido a este último segmento de nuestro programa Renuevo desde Amigos TV. Es muy importante hacer un resumen del primer bloque en donde hemos hablado de que Dios se revela. Sí, no tiene a personalidades en particular a los cuales se revela. No, esto no es solamente para un ambiente místico de religiosos, pastores o evangelistas o profetas o apóstoles o maestros, de los cuales se menciona en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Sí, hay que perfeccionar santos, pero esto se hace a través de la palabra y hay especialistas. Si usted tiene un vehículo que tiene una necesidad en su frenado, por favor llévelo al encargado y conocedor de frenos. Si tiene algún problema eléctrico, llévelo con alguien especializado en eso. Si su vehículo tiene una ponchadura o pincha su llanta, por favor se desinfla, llévela con el responsable o encargado de este tema. ¿Por qué lo digo? Porque si solo lo lleva a un misceláneo, a alguien que tiene una idea general, probablemente le ayude en el momento, pero no solucione el problema. Mismo es lo que digo ahora con respecto a esta palabra. Dios se revela a todos, eso sí, se muestra a través de su Hijo. A todos nos ha mostrado que Él nos amó de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, se reveló, se expresó y nos mostró su amor. Jesús expresando, revelando al Padre. ¿Lo tiene que decir un predicador? No, por favor solo vea todo lo demás. ¿Cómo se sustenta todo? Porque existe un creador. Conozco, le presento ahora a un Dios creador, el cual no solamente hizo la perfección de todas las cosas. Por favor, les recuerdo esto, hasta las cosas que aparentan ser anormales según nuestro panorama, según nuestra manera de entendimiento, tienen sentido para formarnos el criterio de que tenemos un Dios bueno y misericordioso. Cuán importante es que usted y yo lleguemos a esta claridad. Quiero por favor referirme a esto ya que apunto al final de este bloque. Sí, Dios se revela. Me dice Isaías 43, verso 10. Leeré la versión 60. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, con D minúscula, ni lo será después de mí. Quiero leerle por favor una versión Nueva Biblia Viviente. Dice esto, sencillamente muy elemental. No se entiende a alguien que no se conoce. ¿Lo percibe? Algunos se forman un criterio, una opinión, una impresión de alguien sin conocerlo. Fíjese que usted me cayó mal desde que lo vi, pero ahora que lo conozco, miro que es diferente. ¿Puede darme la razón? Bien, le leo la porción bíblica. Entonces, la Escritura me dice, pero yo tengo testigos, oh Israel, dice el Señor, ustedes son mis testigos elegidos para conocerme y creerme. Primero conozcámoslo. Por favor, no continúe formando un criterio o sustentando un criterio de Dios sobre todo sin conocerlo. No por los antecedentes que usted ha visto a través de las personas. Mire, para ser como él o como ella, no lo haga. No lo haga. Es importante conocer a Dios, no a algunos representantes que quizás han solo conocido parte de Él, pero no lo han conocido a Él. Y dice la Escritura, para conocerme y creerme, y para entender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, jamás lo hubo ni lo habrá. Cuando usted y yo llegamos entonces a este criterio, tenemos que considerar precisamente la virtud que Dios nos permite tener en este conocimiento o entendimiento. Porque en Juan capítulo 17, verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que
dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús está hablando una oración clarificándole a todos lo que está hablando con el Padre. Señor, tú les diste autoridad, toda vez te conocieron, entonces comenzaron a caminar con autoridad, les diste potestad. Cuando usted cree en un Dios que conoce, entonces camina con pie certero. Lo voy a decir con un ejemplo muy elemental que leí en uno de los trayectos de mis estudios. Un conocido escritor, Harold Hill, en uno de sus libros escribe: iba en un avión, de pronto comenzó a zozobrar y dijeron que no iba a poder aterrizar sano y salvo, que había mucha probabilidad de morir, y de pronto dijo: Señor, tú me mandaste para cumplir un propósito. Entiendo que todavía no lo he llevado a cabo y por eso estoy tranquilo, porque este avión, aunque tenga dificultades, no será el motivo de mi muerte, porque hay algo que tú tienes pendiente para mí. Cuando usted conoce a Dios, entonces usted va a creerle y usted va a poder entenderle y va a saber que las cosas están de mucho a favor para usted, toda vez usted no oiga en demasía lo que está alrededor. Lo estoy diciendo considerando a Pedro, cuando oía el golpe de las olas en la barca y su lógica empezó a decirle: el agua es menos densa que la tierra y tendría que hundirme por lógica. Y entonces, al dejar de ver a Jesús, comenzó a hundirse. Usted y yo necesitamos conocer a aquel que nos dice: camina, avancemos. Se lo dice un sexagenario, se lo dice alguien que ha pasado todo tipo de circunstancias y errores. Dados entonces que tenemos potestad gracias a lo que el Señor hizo al darse a conocer a nosotros, nos autoriza para vivir una vida confiada, vivir una vida de fe. Dice el verso 3 de ese capítulo 17 de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces es necesario que usted y yo lo conozcamos. Quiero invitarle en esta ocasión que usted termine de oír esta lectura. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra nos dice que usted y yo debemos conocerlo en la Biblia. No solo allí. Hoy es la experiencia necesaria que debemos confrontar. Usted lo nota, creemos que Dios es real y se manifiesta en nuestras vidas. Él se revela para que usted confíe en Él. Conozcámoslo y creamos en Él, confiemos en Él y todo va a estar bien. Quiero pedirle que eche toda su ansiedad en Él. Hoy quiero orar, quiero aprovechar a que usted descanse en Él. Quizás vienen siendo muy fuertes la cantidad de golpes, si no son grandes, cuando menos muy seguidos. Pero el cansancio no debe quitarle sus ojos de Él. Conózcalo ahora, abrace su verdad y avancemos. Ore conmigo. Padre, te doy muchas gracias por la dicha que nos das de reconocerte en todas las cosas. Nos has hecho fuertes lo suficiente para tener potestad sobre las circunstancias y aún poder obedecerte en medio de la adversidad. Gracias porque nos concedes estar avanzando, si no en pie, avanzando en confianza a ti, creyendo que tú no desampararás la obra de tus manos. Gracias, Dios, te entregamos nuestras vidas para que la vida de Jesucristo le dé vida a la nuestra permanentemente, porque esta es esa esencia de verdad, que te conozcan, que te conozcamos y que tengamos vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo. Le agradezco por mantener esta comunión y no deje de reportarlo al canal.
lo que usted acaba de hacer para que demos seguimiento, no como congregación solamente, sino apoyándole en oración. Le bendigo. Atentamente, Moisés Méndez, para servirle.